Nuestro Jikook, de verdad, que nos sigue dando de qué hablar, pero no desde la exageración ni desde cosas inventadas, sino desde lo que ellos mismos muestran poco a poco. Y eso es lo que lo hace tan interesante, porque no necesitas forzar nada cuando la dinámica ya se siente tan natural como la de ellos dos. O sea, si uno se pone a ver con calma lo que ha pasado en los últimos conciertos, se nota clarísimo que hay un cambio, pero no un cambio que rompa con lo de antes. Sino más bien una evolución, como si todo lo que ya tenían se hubiera acomodado de otra manera, más suelta, más cómoda, más ellos. Porque antes sí, había muchas interacciones más evidentes, más juguetonas todo el tiempo, más constantes, y ahora es distinto, pero no menos intenso, solo más sutil. Es como si ya no necesitaran estar encima del otro a cada rato para que se entienda que están conectados. Ahora basta con detalles mucho más pequeños, pero que dicen muchísimo más. Y ahí es donde entra eso que tú dices, que literalmente solo necesitan estar al lado del otro para que todo se note. No hace falta que hagan algo grande, no hace falta que llamen la atención de forma directa, porque incluso cuando están en lo suyo, igual terminan coincidiendo. Y es que de verdad parece que orbitan uno alrededor del otro, pero no de una forma exagerada ni dependiente, sino como algo que simplemente pasa. Como si ya fuera automático. Están en el escenario, cada uno haciendo su parte, y aún así, en algún momento se buscan, se encuentran, cruzan miradas, o uno termina fijándose en el otro sin darse cuenta. Y eso es lo que se ha visto muchísimo últimamente, sobre todo con Jungkook. Porque Jungkook, mirando a Jimin, eso ya ni siquiera es algo aislado, es algo que se ha repetido tantas veces que ya forma parte de su dinámica en escenario. Y no es solo que lo mire, es cómo lo mira. Esa sonrisa que le sale sin esfuerzo, esa atención que le presta aunque esté en medio de otra cosa, ese enfoque que tiene cuando Jimin está cerca. No es necesario exagerarlo ni ponerle 1000 etiquetas, porque lo que se ve es claro. Hay una admiración ahí, hay una conexión que se refleja en esos pequeños gestos. Y algo que también se siente mucho es que Jungkook, de alguna forma, valida todo lo que Jimin hace. O sea, cualquier cosa que haga Jimin en el escenario, Jungkook la observa como si fuera suficiente, como si no necesitara nada más. Y eso se ha notado más de una vez, en distintos momentos, no como algo puntual, sino como un patrón. Esa forma de sonreírle, de seguirlo con la mirada, de reaccionar a lo que hace, todo eso habla más que cualquier interacción exagerada. Pero claro, Jimin también aporta muchísimo a esa dinámica. Porque su forma de ser con Jungkook también tiene esa mezcla de confianza, cercanía y complicidad que no se construye de la nada. Hay momentos en los que parece que ni siquiera necesitan hablar para entenderse, como si ya supieran cómo va a reaccionar el otro. Y eso no sale de un día para otro. Eso viene de todo lo que han vivido juntos, de todas las etapas que han pasado, tanto buenas como complicadas. Y justo ahí es donde todo toma aún más sentido, porque no se trata solo de lo que vemos ahora, sino de todo el recorrido que hay detrás. Han evolucionado, han cambiado, han crecido como personas y como artistas, pero esa conexión sigue ahí. No es idéntica a la de antes, pero tampoco desapareció, solo se transformó. Y eso es completamente normal. De hecho, es lo lógico cuando dos personas comparten tanto tiempo juntas. La relación cambia, se adapta, se vuelve más madura. Ahora lo que se ve es más tranquilo, más natural, más sin esfuerzo. Como si ya no tuvieran que demostrar nada, como si simplemente fueran ellos mismos, sin pensar demasiado en cómo se ve desde afuera. Y eso también explica por qué esta nueva dinámica se siente diferente, pero igual de fuerte. Ya no es tanto lo evidente, sino lo que se percibe en los detalles. Y por eso mismo emociona pensar en los próximos conciertos.
No porque se espere algo exagerado o fuera de la realidad, sino porque si esto es lo que están mostrando ahora, lo más probable es que sigamos viendo esa evolución. Más libertad, más naturalidad, más momentos que surgen sin planearlos. Porque al final, lo que más destaca de ellos es eso, que cuando están juntos, todo fluye. También es importante entender que lo que vemos es solo una parte, la que ellos deciden mostrar. Y eso está bien. No hace falta saberlo todo, ni ponerle una etiqueta exacta a lo que tienen, porque sinceramente, muchas veces esas etiquetas se quedan cortas para explicar dinámicas como la de ellos. Lo que realmente importa es lo que transmiten. Y eso se siente sin necesidad de definirlo. Esas miradas, esas sonrisas cómplices, esa forma de coincidir en el escenario, todo eso es lo que hace que la gente conecte con ellos. Porque no se siente forzado, no se siente actuado, se siente real dentro de lo que es su contexto. Y por más que cambien las etapas, por más que evolucionen como artistas, hay algo que se mantiene, esa cercanía que no desaparece. Al final, lo más bonito de todo esto es ver cómo crecen sin soltarse del todo, cómo avanzan, cómo cambian, pero siguen encontrando la forma de coincidir. Porque incluso cuando no están pegados, incluso cuando cada uno está en lo suyo, la distancia entre ellos realmente no se siente. Es como si siempre hubiera un hilo invisible que los mantiene conectados. Y eso es lo que hace que todo esto siga llamando la atención. No por lo exagerado, sino por lo constante. Porque no es algo de un solo momento, es algo que se ha visto a lo largo del tiempo, que se ha ido transformando, pero que nunca ha desaparecido. Y si algo han dejado claro en estos últimos conciertos, es que todavía hay mucho por ver, pero siempre desde lo real, desde lo que ellos mismos deciden mostrar, y eso al final es lo que más vale. El tema de la realización de cámaras en los conciertos de BTS volvió a generar bastante ruido entre los fans, y esta vez la conversación se hizo más grande porque no es un caso aislado, sino algo que ya viene pasando desde hace tiempo. Todo explotó otra vez durante los conciertos en El Paso, cuando muchos ARMY empezaron a comentar en redes algo que les parecía bastante evidente, sobre todo con Jungkook. En una parte específica de la canción Fire, él tiene una línea muy clara y fija al inicio, donde dice algo como "todos saltad". Un momento que dentro de un show de este nivel está pensado para levantar al público y generar energía desde el primer segundo. Normalmente en cualquier concierto grande, y más en uno de BTS, este tipo de partes están perfectamente coordinadas con la dirección de cámaras. Cuando un artista canta una línea clave, la cámara hace un primer plano, lo centra, lo ilumina bien y lo pone en las pantallas gigantes para que absolutamente todos lo vean, incluso quienes están lejos del escenario. Pero lo que pasó aquí fue justo lo contrario. En vez de enfocarlo directamente, la cámara se quedó en una toma general donde aparecían todos los integrantes o el escenario completo. ¿Qué significa esto en la práctica? Que ese momento que debería haber sido de Jungkook se diluyó completamente. Para alguien que estaba en el estadio pero lejos, o viendo el concierto en pantallas LED, era difícil identificar que él era quien estaba liderando ese momento. Y para quienes lo estaban viendo en transmisión online o en grabaciones, directamente se perdió el impacto que esa parte debería tener. Esto generó frustración, porque los fans saben perfectamente que estos shows no son improvisados. BTS trabaja con producciones enormes donde cada segundo está planificado, coreografías, luces, efectos visuales y, por supuesto, cámaras. Entonces, cuando algo así falla, no se percibe como un simple error casual, sino como una falta de coordinación o de atención a los detalles.
Lo que hizo que el tema creciera aún más es que no es la primera vez que pasa algo así. Muchos fans recordaron lo que ocurrió anteriormente con Jin durante una presentación de la canción Like Animals. En ese caso, la crítica fue muy parecida. A pesar de tener partes importantes en la canción, la cámara casi no le daba primeros planos en las pantallas, mientras otros miembros sí aparecían más tiempo o con mejor enfoque. Esto provocó en su momento comentarios bastante fuertes. Incluso algunos fans hablaron de exclusión, no en el sentido literal, pero sí como una falta de equidad en cómo se mostraba a cada integrante durante el show. Y si seguimos revisando, también está el caso de Jimin en los conciertos de Tokio. Ahí la situación fue especialmente notoria para quienes no estaban presentes físicamente, sino viendo las transmisiones en vivo o en cines. Muchos fans comentaron que la calidad de la filmación no estaba a la altura y que, justo en los momentos en los que Jimin tenía líneas importantes o partes destacadas, la cámara cambiaba a otros integrantes o a planos generales. Esto rompía completamente la conexión entre lo que se escuchaba y lo que se veía, que en un concierto es algo fundamental. Si se mira todo junto, se empieza a notar un patrón que es lo que realmente preocupa a los fans. No se trata de un error puntual en un concierto específico, sino de varios casos donde diferentes miembros han sido afectados por decisiones de cámara que no acompañan correctamente sus momentos individuales. Y claro, en un grupo como BTS, donde cada integrante tiene su propio estilo, presencia escénica y base de fans, estos detalles importan muchísimo. Además, hay que tener en cuenta algo clave. No todos los asistentes a un concierto pueden ver bien el escenario directamente. Muchísima gente depende de las pantallas gigantes para seguir lo que está pasando. Y ni hablar de quienes ven los conciertos a través de streaming o contenido grabado. Para ellos, la experiencia depende casi al 100% de la dirección de cámaras. Entonces, si esa dirección falla, la experiencia completa se ve afectada. Por eso, el reclamo de los fans no es algo superficial ni exagerado. Lo que están pidiendo es bastante razonable dentro del contexto de una producción de este nivel. Quieren que Big Hit Music y HYBE revisen cómo se están planificando las tomas, que haya una mejor coordinación entre la música y las cámaras y que cada miembro tenga el tiempo en pantalla que le corresponde, especialmente en sus partes individuales. También piden algo muy básico pero importante: consistencia. Es decir, que no dependa del concierto o del operador de turno, sino que haya una estructura clara donde cada momento clave esté asignado correctamente. En shows tan grandes, normalmente existe un guión técnico donde se indica exactamente qué cámara enfoca a quién en cada segundo. Si eso no se está siguiendo bien, entonces ahí está el problema.